minería, esta mega minería a cielo abierto, con compuestos tóxicos. Y fundamentalmente la preocupación nuestra fue la gran lonja de uranio, de yacimientos de uranio que hay a la altura de un pueblo Paso de Indio, centro-norte de Chubut, hasta prácticamente Santa Cruz, muy grandes, por cierto. Solamente en Cerro Solo, en Chubut, están hablando de 10.000 toneladas de uranio. Uranio fisionable, el uranio 235, que se necesita como combustible para los reactores. Quisiera, primero que nada, decir cuál fue y cuál ha sido y por qué nuestra lucha avanzó como avanzó a lo largo y ancho del país y en toda América Latina. Por eso difieren estas opiniones nuestras de muchos que lo que vemos en la realidad es algo muy diferente. En principio, digamos que ha habido a lo largo de la historia una falta de equidad muy grande, de consumismo. Por eso ya no quedan prácticamente minerales de beta en los libros, en los textos que estudian en Estados Unidos. Yo los suelo traer conmigo, si no fuera por el peso hubiera traído la biblioteca entera. Dice francamente la cantidad de minerales y de destrucción de territorios que en el caso de Estados Unidos le ocurrió tratando de buscar ese progreso a costa de un consumismo voraz. El 60% de los ríos norteamericanos están contaminados intentando limpiarlos. Los lagos que separan Canadá de Estados Unidos todos contienen dimetilmercurio. La minería, que por ahí piensan muchos, estos no quieren absolutamente nada de la minería, sería ridículo pensar, porque los anteojos que tengo provienen de la minería. Este micrófono proviene de la minería. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Nosotros estamos hablando de tres ejes fundamentales, que es lo que está ocurriendo a lo largo y ancho de América Latina y en el mundo, que es posesionarse de los minerales que quedan en el planeta, los que ya quedan, porque el resto se lo fueron llevando, no quedan, insisto con esto, prácticamente minerales retiformes, tal como reflejan los textos de estas gentes y que se estudian en todas las partes del mundo y en todas las universidades. De ahí viene el tema del cielo abierto. ¿Por qué cielo abierto? Porque el mineral está diseminado en pequeñas partículas. ¿Cómo se obtiene ese mineral diseminado? Hay que volar la montaña, triturar la roca y luego arrojar sobre eso la sopa química que intentó explicar la doctora hace un rato. Esa sopa química tiene distintos vericuetos. Efectivamente, cianuro de sodio, en el caso de que se trate de oro plata fundamentalmente. ¿Por qué? Porque es barato, porque se obtiene el 99% del mineral con ese reactivo. Pero yo no lo puedo aplicar para el uranio ni para el cobre. Ahí aplico ácido sulfúrico como reactivo. Y esto lo vi con mis propios ojos, caminando con la propia Comisión de Energía Atómica por los adobes en Chubut, después de grandes discusiones que hemos tenido. Lo que ha habido muchas mentiras y muchas falacias en toda esta historia. Imagínense ustedes si le dicen de pronto que obtuvieron una muestra de granito en el suelo en medio de la Patagonia, donde van a instalar residuos radiactivos de alta actividad que tienen más de 250.000 años, el plutonio los tiene, no está en estado natural. Imagínense de pronto que le dicen eso. Imagínense que la mayoría de esos yacimientos, le muestran ese granito testigo y le dicen: esta es una roca fresca, esta es una roca pura, esta es una buena roca que va a aislar los radionucleidos. Y fíjense qué curioso. El geólogo que me dice esto frente al televisor en un debate no me dice que los datos no son de Chubut, argentino, del Sierra del Medio. Me tenía que haber dicho la verdad. Lo que pasa es que yo lo ignoraba en aquel momento. Los datos que me daban eran de Suecia, que también buscaba granito. Ahora, ¿cómo nos enteramos esto? Porque siempre hay quien realmente se siente honrado, se siente más patriota y quiere además que la comunidad internacional nos vea con mejores ojos. Y ese fue el Consejo Superior de Geología de la Nación, que en aquel momento encabezó
Francisco Nuro, que además deambuló por las montañas de Terleu buscando roca granítica para la Comisión de Energía Atómica para guardar esos radionucleidos. El otro que tenía estabilidad geológica, la zona no es estable geológicamente, para nada. Hubo movimientos telúricos en el cuaternario. Un alumno le preguntaba, doctor, ¿qué es el cuaternario? Y él le dice, cuaternario es ayer. Pero acá nos decían que iba a guardar radionucleidos 10 a la quinta, 10 a la sexta años, entre 100.000 y 1 millón de años. No había participado ningún hidrogeólogo. Bueno, yo esto que les cuento, estas mentiras, se fueron repitiendo después en los grandes debates. Parece que hubiera universidades diferentes. Uno la Universidad de San Juan y la UBA. Pero ambos, todos eran geólogos. Era una cuenca abierta, una cuenca cerrada. Una cuenca abierta, una cuenca cerrada. El agua va al río Chubut, el agua no va al río Chubut. Resulta que los estudios no fueron hechos. La lucidez la tuvo un geólogo que le dijo, señores, yo opino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque los estudios no fueron hechos. Así como yo lo puedo afirmar, ustedes lo pueden negar. En la minería nos viene pasando eso. En Esquel, por ejemplo, nos vino pasando eso. Yo llevaba en una discusión con Gonzalo Tufino, gerente de Meridian Gold, la mina de oro y plata de Esquel, llevaba un trabajo en Puerto Madryn, donde yo tenía en ese momento, que además lo habíamos sacado por la red nuestra, un trabajo donde hablábamos del oro de Esquel, de por qué el pueblo se había levantado y no quería saber, de tener sobre su cabeza a 7 kilómetros esas explosiones noche y día, en un pueblo que además decidió no ser un pueblo minero, sin pensar que hay quien decida ser pueblo minero, se le aceptará, pero ese pueblo no lo quería hacer. En consecuencia, nosotros tuvimos que ir viendo esta realidad. Y llevaba conmigo, fíjense ustedes, todos los vertidos de los 2000 años, del año 2000 para acá. El señor Gonzalo Tufino, el gerente, el responsable de Meridian Gold, dijo, en los últimos años la tecnología nuestra no ha producido derrame alguno. Esos son el chanterío que ha habido y en la antigüedad, que no había tecnología y hubo derrames como el que el propio geólogo Bellini menciona, el de Rumania. Más de 6.000 kilómetros en ese río, arrojando el regave de residuos de cianuro de sodio con cantidades impresionantes de peces muertos, y lo dice en su tesis de maestría, que no maneja el destino de estudiantes en la Universidad Minera de San Juan, Bellini. Yo le dije, vea doctor, usted va a tener que, ingeniero, vea, va a tener que romper este libro. Se contradice con lo que usted está diciendo ahora. Yo llevaba conmigo más de 50 lugares donde hubo derrames. Cuando vienen las preguntas con este señor en Madrid, con el gerente de Meridian Gold, ya se retiraba, pero venían las preguntas, le digo, mire, discúlpeme, quiero hacerle un par de preguntas a raíz de lo que usted dijo. Primero, me siento muy mal, ya que usted menciona, prácticamente le hablaba a los mercados del norte, porque decía, vamos a ganar mucho dinero, porque apenas si pagamos de regalía el 2%. Hola, bien. Apenas el 2%. Y me sentía mal frente a la gente del pueblo de Puerto Madryn. Entonces la preocupación mía, y yo lo sabía, por el ecosistema que significa Madryn, de que por ahí iban a venir los contenedores con el cianuro. Y claro, la pregunta la tenía para el final. Le digo, mire, acá lo tengo en este libro. Este libro, en la primera edición, esta es la segunda edición. Yo publiqué ese oro de Esquel. Acá está toda la historia nuestra, de todas las asambleas y de toda la lucha que hemos llevado a cabo en esta minería, contra esta minería. Y ahí yo mismo le pregunto, mire, empecemos.
y le menciono Estados Unidos, le menciono muchísimos lugares. Cuando llego, incluso le menciono Montana. Montana era un pueblo, es un pueblo, miren ustedes. En Estados Unidos es un estado muy parecido a aquel, con lagos, con ríos, con mucho turismo lacustre. Y bueno, se había contaminado con cianuro producto de una mina. ¿Qué hicieron esta gente? Prohibió el cianuro. Prohibió la explotación de cianuro. O sea, a nosotros esto nos fueron abriendo los ojos. No, pero no era un caso, eran muchísimos casos más. Cuando llego a una de las partes fundamentales del propio Estados Unidos, que le tocaba a ellos como mineros, el gran daño que habían hecho en una gran extensión, me dice, no, mire, eso fueron unas aves migratorias que bajaron a beber en el dique de Kola. Ahora eso no pasa más porque le ponemos al dique de Kola una red. Ese es el responsable de una minera. Después el señor, el gerente general de Cerro Vanguardia Ferro, me viene a explicar a mí, Cerro Vanguardia es una mina de Santa Cruz, me viene a explicar a mí que ellos no tienen ese problema, no necesitan poner eso. Ponen un disco de una herida, entonces las aves migratorias cuando pasan no bajan a beber porque ven que hay un peligro. Cuando a mí se me ocurrió mandar esto por Renace, por internet me contestaban todas las organizaciones ecologistas dedicadas a las aves, diciendo que dijo semejante barbaridad. Me llegaban notas hasta de Japón. Nosotros estamos cansados de estas mentiras. Las luchas nuestras se dividieron francamente en tres ejes. Primero eran dos. La contaminación que esto provocaba y que podía provocar. No hay ningún minero que le niegue a ustedes los drenajes ácidos de mina al cabo de 10, 8 o 10 años. Los consideran y saben que pueden existir. Pero con esta minería ocurren al día siguiente, como en la lumbrera, que está hecha sobre una mega falla al dique de Colas. Que quien lo hizo, Rodolfo Murdoch, que fue rector de la Universidad de San Juan, dijo, señores, yo les dije que eso iba a pasar. Claro, en lugares donde apenas si se mueve la tierra con el menor soplido de algún movimiento telúrico y no queda membrana de pie para nada. Además, en la lumbrera no existe membrana, existe geomembrana, apisonaron la tierra. En Barrigol, en San Juan, sí metieron una membrana que la tienen que soldar cada 20 metros porque se abre. Primero se abría tirando a los escombros. ¿Qué dice? Ah, no, 2 minutos para cerrar. Vamos a resumir esto. Cuando yo hablo de equidad y de falta de equidad, estoy hablando de un país, los países del norte, que consumen el 80% de la energía del planeta y apenas son el 20% de la población mundial. Señores, nosotros somos los otros. Somos quienes consumimos el 20% de la energía, siendo el 80% de la población mundial. Estoy haciendo cifras redondas. Bueno, hay alguien ahora que molesta por este lado. Disculpen que lo vamos a pagar. Esto es una barbaridad. Yo protesto siempre contra esto y ahora me ocurre a mí. El otro eje importantísimo es saber que esos pueblos del norte, por Dios, fíjense y anoten esta cifra, no es mía, es la que estudian ellos en sus libros. 19 toneladas de mineral por año consume cada ciudadano del norte. Nosotros no llegamos ni a una bolsa de feria, por eso no hay más minerales. Un alumno me decía, ¿y qué pasa si a los chinos se les ocurre consumir 19 toneladas? Y nos vamos, le dejamos el planeta, elijamos otro sitio para vivir, porque ya no hay minerales. La función nuestra es decir esto, que ya no quedan. Por eso se hace esto a cielo abierto. Cuanto más mineral está expandido y extendido, yo necesito más dinamita, es decir, volar más montañas, necesito más agua,
Y sobre esto quiero hacer una salvedad para cerrarlo en estos 5 minutos ahora que me acaban de dar. Pero por favor anoten esta cifra. Estamos cansados que nos digan que reciclan el agua. Es una mentira absoluta y total. No se puede reciclar el agua porque de lo contrario, de Chile no me pueden hacer 3 acueductos de 6.000 litros de agua por segundo cada uno. Nosotros tuvimos una fortuna muy grande en San Juan debatiendo esto, a pedido de los viñateros y productores agropecuarios sanjuaninos. Llegan a nuestra mano los documentos del Buró Minero Norteamericano-Canadiense, porque las mineras tienen la obligación en Estados Unidos de informar qué es lo que están haciendo. Entonces ahí ellos, en ese texto, ¿qué decían? Que consumían no menos cualquiera de ellas, una como por ejemplo la de Esquel, la de Veladero un poquito más de 1 metro cúbico de agua por segundo, no 150 litros como acaban de decir. Más de 1.000 litros de agua por segundo. Y la prueba la tengo acá. Llega un cineasta griego e interroga al gerente responsable, ingeniero en jefe de Chuquicamata y de La Escondida en Chile, y le pregunta: ¿cuánta agua están consumiendo ustedes? No, porque la mina la tenían levemente parada, necesitan más agua. Dice 1.900 litros por segundo. ¿Para qué necesitan 1.900 litros por segundo? No chillía las 24 del día si lo reciclan el agua. ¿Se preguntan ustedes también lo mismo? Por favor. Estamos hablando de 1.900 litros por segundo. Lo tengo documentado. Están las palabras de los responsables de las mineras. Si Barrick Gold trabajara al unísono, la mina de Barrick, Veladero, Pascua Lama, Pascua del lado de Chile, Lama del lado argentino, Penélope, que es otra montaña que está detrás y que tuve que visitar cuando todavía podíamos entrar clandestinamente ahí y nos trajimos los mapas del lugar, que es de oro del lado argentino. Ahí necesitan 4.000 litros de agua por segundo si trabajara todo al unísono. Por eso tienen lo que ellos llaman Valle de Lisiviación, que es un territorio inmenso donde antiguamente había una vega. La han hecho pomada, la han destruido y ahí convirtieron el dique de Colas y van poniendo esas membranas que se les fue rompiendo. ¿Qué son 1.000 litros de agua por segundo? Miren ustedes. No se asusten, 1.000 litros de agua por segundo, perdón, los 1.900 litros de agua por segundo que consume Chuquicamata o La Escondida equivalen a lo que consumen 432.000 norteamericanos en un solo día. O bien 1.216.000 europeos. Y ahora presten atención, o lo que consumen 16.416.000 africanos. Vean ustedes la falta de equidad que hay en este mundo frente a la falta de agua y al poder que tiene el agua y a la guerra por el agua que se viene. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Bueno, estos son datos importantes para que ustedes prosigan por su cuenta, sin creerme a mí, que no tienen derecho ni obligación alguna a creerme, a seguir por su cuenta investigando, sabiendo y, por favor, tomando partido. Quedarse al margen de esta lucha, discúlpeme, es inmoral. Javier Rodríguez Pardo, periodista español.